Muy buenos días a nuestros seguidores del Perú, Colombia, Chile, de otros países que se conectan en este momento en este seminario internacional que lleva por nombre La Reforma Tributaria, una discusión global y latinoamericana. Este foro virtual es organizado por Cooperacción, transmitido en las plataformas digitales de la República, donde nuestros invitados, nuestros expertos internacionales debatirán sobre las tendencias globales en materia tributaria y las experiencias en cada uno de nuestros países, en Colombia, en Chile, en el Perú. Y a usted que recién se conecta, muchísimas gracias por hacerlo. Lo invitamos a compartir este seminario virtual para que más personas puedan participar. Allí también es importante indicarle que puede usted comentar, puede mandar sus preguntas, es importante esta interacción. Le recordamos que estamos en vivo a través del Facebook de la República, estamos en Twitter y estamos también en YouTube. Los países requieren de recursos económicos para atender cada año sus crecientes demandas presupuestales en sectores claves para las personas como la salud, la educación, la seguridad, entre otros. Pero también hay que estar preparados con recursos para atender con celeridad cualquier emergencia. Sin embargo, en momentos donde se estima que habrá crecimiento en el precio del cobre, del oro, entre otros metales que muchos expertos consideran son ganancias extraordinarias, urge definir los escenarios donde los países y sus estados puedan también recibir una parte de esos mayores ingresos que debe servir no solo para apuntalar sus finanzas públicas, sino también para tener ese colchón de recursos tan necesario para atender las emergencias. Por ejemplo, para recuperar y reconstruir la infraestructura perdida en los territorios que fueron impactados, en el caso del Perú, por las torrenciales lluvias en el norte del país a través de estos deslizamientos y huaicos en diferentes zonas del Perú. Este seminario se enmarca en un contexto donde la justicia tributaria está en la agenda mundial. Por ejemplo, los países del G20 aprobaron aplicar un impuesto mínimo global a las empresas transnacionales. El presidente Biden en Estados Unidos busca se apruebe un impuesto a los multimillonarios. El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya han manifestado que los estados deben implementar políticas para que las empresas más rentables y las personas más ricas aporten en momentos de crisis. Pero en Latinoamérica también varios países tratan de impulsar reformas de este tipo. En Colombia, por ejemplo, se convocó a una cumbre ministerial para un pacto fiscal en la región y la próxima semana, el 15 y el 16 de mayo, habrá una precumbre en Santiago de Chile. Entonces estamos en un momento importantísimo donde los precios de los minerales están altos y se compara también al superciclo de precios de entre el año 2003 y el año 2013, pero en este momento debido a la transición energética, es decir, el paso del uso del petróleo hacia la electricidad, hace que la demanda de minerales como el cobre tenga una tendencia creciente. Y el país obviamente requiere de una reforma tributaria. Esta debe ser justa, debe ser equitativa, que nos permita contar con ingresos suficientes para cubrir nuestras crecientes necesidades. ¿Y cuál es la posición del Perú frente a esto? El Perú, nuestro país, ¿va a participar de este proceso regional? Esto obviamente en un contexto donde el ministro de Economía y Finanzas ya adelantó que no es el momento para una reforma tributaria. Y justamente el debate está abierto y para ello tengo el agrado de presentar a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos en pantalla a nuestros invitados. Tenemos a César Flores Unzaga. Él es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigador del Grupo Justicia Fiscal Perú, miembro del Consejo Directivo de la ONG Cooperación, y es importante indicar también que él ha participado y tiene varias obras, una de ellas relacionadas a la minería, la tributación en tiempos de pre y post pandemia. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Bienvenido a este seminario. Gracias, Romy.
contento, ¿no?, de participar en este intercambio. Genial. Y también tenemos a Pedro Franque. Pedro Franque es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex ministro de Economía y Finanzas y una persona que impulsó en su momento, en su gestión, una reforma tributaria en el Congreso peruano. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Muy buenos días, Rumi, con todos. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Susana Ruiz. Susana es coordinadora global para Oxfam Internacional sobre justicia fiscal. Ella se encuentra en España, si no me equivoco. ¿Cómo está, Susana? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rumi. La verdad es que estoy en Lima. Estás Vengo en Lima. de estar en Bogotá, en uno de los espacios de participación en la cumbre, y estaré la semana próxima justamente en Santiago. Así que mucho más cerquita. Bienvenida, bienvenida. Y también tenemos a Ricardo Marnell. Él es economista chileno, candidato a doctor en macroeconomía por la Universidad de París y en la actualidad es comisionado de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional. Sirvió por más de 30 años en las Naciones Unidas, donde fue jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de CEPAL. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Y aquí yo desde Santiago de Chile, sobreviviendo al smog. Muchísimas gracias. Bueno, estos son nuestros invitados. A las personas que se conectan a este seminario importante, los invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales. Vamos a dar inicio al seminario, pero antes recordarle a nuestros invitados que cada uno de ellos tiene 12 minutos para una primera participación, donde si así lo desean pueden también hacer uso de algunas ayudas visuales que vamos a proyectar en pantalla. Les recordamos también que terminada la exposición de nuestros 4 invitados, vamos a abrir los micros para un conversatorio. Bueno, cedo la palabra de inmediato a César Flores, quien debe abordar la situación de la reforma tributaria en el Perú, en Chile y en Colombia. Adelante, César. Gracias, Rumi. Tengo un PowerPoint. Por favor, si lo pueden proyectar. Excelente. Pues bueno, Rumi, ya has adelantado algunos de los puntos, ¿no?, que están en cuestión. O sea, ¿por qué? Y digamos, voy a tratar de complementar por lo que ya has comentado, ¿no? ¿Por qué es necesaria una reforma tributaria en países como Perú, Chile o Colombia, ¿no? Y lo primero que hay que decir, la siguiente, es que los estados, hablo del Estado peruano, el Estado colombiano, el Estado chileno, en general, en promedio, tienen una baja recaudación, ¿no? Acá vemos un comparativo de América Latina y nuestros países se encuentran en la franja inferior en términos de recaudación. El promedio en América Latina es alrededor del 26% y las economías y los países donde hay mayor bienestar tienen una recaudación de hasta 35% del PBI. ¿No? Con estos niveles de recaudación, básicamente es imposible abordar todas las deudas sociales y las necesidades que hay en nuestros países, ¿no? La siguiente. Y esto se ve, por ejemplo, en este indicador de pobreza monetaria, ¿no? En países como Colombia, todavía 4 de 10 personas viven bajo la línea de la pobreza. En el caso peruano, 1 de cada 4 personas se encuentran debajo de la línea de la pobreza, y en el caso de Chile, 1 de cada 10 personas, ¿no? Estos números no han cambiado mucho en los últimos años, y parte de esa explicación es que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias, por ejemplo, en salud, educación, vivienda social, pensiones, entre otros. Siguiente. Y este quizás es el punto más central también y que explica esta reforma tributaria, ¿no? Y es el tema de la desigualdad de ingresos. Acá vemos en el lado derecho, entre estos corchetes rojos, el nivel de desigualdad en los países de América Latina, y vemos que esta desigualdad casi no se mueve después de impuestos, ¿no? En el lado izquierdo más bien vemos a países con economías avanzadas como Alemania, Dinamarca, Canadá, España, Francia, países de la Unión Europea, y vemos cómo la desigualdad se reduce sustancialmente luego de la aplicación de impuestos y transferencias, ¿no? Esto nos indica que no debemos esperar necesariamente a tener unas economías más grandes para buscar una menor desigualdad entre ricos y pobres en nuestros países, ¿no? Esto no va a suceder salvo que se apliquen reformas tributarias. Siguiente.
Y en este marco, digamos, en los últimos 2 años han habido varias propuestas de reforma tributaria, ¿no? La primera fue en Perú, en octubre del 2021, en el que el Poder Ejecutivo pidió facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y en reactivación económica. Posteriormente, en el 2022, en julio, el gobierno en Chile presenta una iniciativa de proyecto de ley para una reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social. También presenta indicaciones a un proyecto para modificar las regalías mineras en ese país. Y finalmente, Colombia en agosto del 2022 también hace lo propio y presenta una propuesta a la Cámara de Diputados para una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de estas y cuáles son las coincidencias, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso peruano, digamos, un tema importante, bueno, en los 3 casos, ¿no? Las reformas buscan una mayor recaudación, ¿no? Eso es un punto de partida, ¿no? Y ya hemos visto que la recaudación en estos 3 países es especialmente baja, ¿no? Pero un segundo punto, y acá lo he remarcado en letras azules y subrayado, es que se buscaba corregir la estructura tributaria de nuestros países, ¿no? Buscar una mayor progresividad, es decir, que las personas y los sectores con mayores ingresos empiecen a tributar más en relación a los sectores más desfavorecidos o con menores ingresos en nuestros países, ¿no? Esto con el afán de reducir las inequidades en el sistema tributario y en la sociedad, además, ¿no? En el caso peruano también se buscó avanzar en otros temas como la formalización y ampliación de la base tributaria, ¿no? También combatir la evasión y la elusión fiscal, racionalizar beneficios y tratamientos preferenciales, hacer más eficiente la resolución de controversias tributarias, que como sabemos existen varias empresas que tienen litigios contra el Estado, a veces por montos millonarios, ¿no? Mayores a los $1.000 millones, y son juicios que a veces demoran 15 a 20 años sin ser resueltos, ¿no? Y también, por último, medidas para promover la inversión privada y la competitividad. Siguiente. Acá vemos la estructura de la propuesta de reforma tributaria en Perú y vemos que acá va a haber una coincidencia en los 3 casos. En el lado izquierdo vemos que hay medidas que efectivamente buscan modificaciones en el impuesto a la renta para una mayor progresividad, es decir, que los sectores de mayores ingresos se empiecen a pagar más. Y en el lado derecho, en el círculo amarillo, podemos ver que también se solicitó medidas legislativas para modificar el régimen tributario minero, ¿no? De hecho, se solicitó apoyo del Fondo Monetario Internacional en su momento, y el Fondo Monetario Internacional señaló en un estudio que podía elevarse la presión tributaria del sector minero entre un 3 y 4%, sin perder competitividad internacional, ¿no? En el caso peruano, como ya mencioné, hubo otras medidas para luchar contra la evasión, contra el incumplimiento, medidas también para la política tributaria municipal, para simplificar la política tributaria para las pequeñas empresas, incentivos también tributarios para el sector acuícola y forestal, y también se planteaba introducir la recaudación en lo que es la economía digital, ¿no? Que es una de las nuevas tendencias en el mundo. Siguiente. En el caso de Chile, también, digamos, un primer objetivo es lograr una mayor recaudación. Gracias. Y un segundo punto, sí, y ahí coincidimos con el caso del Perú, es buscar una mayor progresividad, ¿no? En el sistema tributario chileno también, para que aquellos sectores de mayores ingresos den una mayor contribución y también reducir las desigualdades en el país, ¿no? También se buscó aumentar la productividad de la economía a través de medidas que fomentan la inversión en desarrollo y tecnología, innovación, una mayor eficiencia y modernización tributaria y reducción de costos de cumplimiento, una reforma tributaria también para las pymes y la clase media, y buscar una legitimidad recaudatoria en el sistema. La siguiente. Acá vamos a ver también, está en el círculo rojo, una reforma en lo que es el impuesto a la renta, ¿no? También para buscar una mayor progresividad de este sistema, ¿no? Que grave
de manera mayor, ¿no?, a los sectores de mayores ingresos. Y también en el caso de Chile, a diferencia de Perú, se plantea un impuesto a la riqueza, ¿no?, que es algo que también se va a plantear en el caso de Colombia a través de un impuesto al patrimonio. En el lado derecho vemos un círculo amarillo que también en Chile y ya desde el 2018 se viene planteando diversas propuestas para modificar las regalías mineras en ese país, ¿no? Han habido también otras propuestas para reducir la elusión, combatir la elusión, impuestos correctivos, también ambientales, y bueno, era todo un paquete que buscaba, digamos, mejorar la recaudación y hacerla más eficiente y justa. Siguiente. Y en el caso de Colombia también tenemos estos 4 objetivos, ¿no? El primero es robustecer los ingresos del Estado, ¿no?, que son que no digamos no permiten atender todas las demandas sociales históricas en este país. En segundo punto, fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva. Nuevamente, el punto acá es posicionar la progresividad del sistema tributario en Colombia. Y a su vez, el tercer y cuarto objetivo eran reforzar la lucha contra la evasión, abuso y elusión, y promover el mejoramiento también de la salud pública y medio ambiente a través de impuestos correctivos. Siguiente. Y acá vamos a ver, similar al caso de Perú y Chile, ¿no?, que el lado izquierdo hay una serie de medidas para buscar una mayor progresividad del impuesto a la renta, y también la incorporación de un impuesto al patrimonio, ¿no? De hecho, un dato interesante es que esto se llega a aprobar, ¿no? Y digamos, se aplica un impuesto al patrimonio a partir de montos mayores a los $700,000, ¿no? En tasas de 0.5, 1% y 1.5% a patrimonios que van ascendiendo hasta por encima de los $2.4 millones, ¿no? En el lado derecho vemos que también se incluyen los impuestos, reformas al impuesto al carbón, al petróleo y al oro, y también se elimina la deducibilidad de las regalías las regalías al impuesto a la renta, ¿no? Siguiente. Bueno, hay otros impuestos que se aplican en Colombia, como los impuestos saludables. Se introducen también impuestos ambientales para reducir las emisiones de CO2. Y también, bueno, otras medidas para luchar contra la evasión y la elusión, perfeccionamiento de la tributación, su simplificación y eliminación de algunos beneficios relacionados al impuesto al valor agregado. Siguiente. Y ya para cerrar, digamos, quiero enfatizar, ¿no?, los 2 elementos comunes que han habido en estas 3 reformas, ¿no? Ya he mencionado que en los 3 casos se ha buscado perfeccionar la progresividad del sistema tributario, y este es el caso de Perú. Acá vemos las franjas plomas al lado izquierdo, son cómo están constituidos los ingresos de los sectores de menores ingresos. Y vemos que casi el 80% de estos ingresos son rentas de trabajo, ¿no? En cambio, en el lado derecho vemos los sectores de mayores ingresos, y vemos que el 60% de sus ingresos están constituidos por rentas de capital, de ganancias de capital y dividendos, ¿no?, que reciben estas personas, ¿no? Y siguiente. Y acá lo que vamos a ver es que hay una diferencia, ¿no? Mientras los trabajadores pagan entre 8 y 28 y 30% en lo que es el impuesto a la renta, la tasa en el Perú para las ganancias de capital y dividendos es de 5%, ¿no? La reforma en Perú planteaba elevarla a 10%, ¿no?, para empezar a nivelar las tasas que se aplican, ¿no? Siguiente. El caso de Colombia es similar, ¿no? El lado izquierdo vemos que los sectores de menores ingresos, la franja azul está comprendida por las rentas de trabajo, que son mayoritarias, y al lado derecho vemos cómo las rentas de trabajo disminuyen, más bien las rentas de capital son las que caracterizan los ingresos de las personas de mayores ingresos, ¿no? Un 60% también constituyen estas rentas en el caso de Colombia, ¿no? Y allá lo que se buscaba era elevar esas tasas hasta un 15%, ¿no? La aplicación a los dividendos y ganancias de capital allá, ¿no? Y vamos a la última, Filmina. Y es que en estos 3 países también se buscó un ajuste en la tributación minera, ¿no? Estamos en un periodo de precios extraordinarios de los minerales. De hecho, en el Perú se calcula que hasta $28,000 millones
adicionales habrían recibido las empresas mineras entre el 2020 y el 2022, y en el caso peruano se pidieron delegación de facultades para ajustar la tributación minera. En el caso de Colombia también se hicieron planteamientos en este sentido, y en el caso del carbón se logró un incremento en el impuesto a la renta de 5 y 10% adicionales, de acuerdo al nivel de precios vigente, ¿no?, en promedio de los últimos 10 años. Y en el caso de Chile también se ha buscado en los últimos años ajustar las regalías mineras, volverlas regalías sobre las ventas, y asimismo ajustar el actual sistema que se aplica sobre los márgenes operativos de las empresas, ¿no? Entendiendo que el sector minero es uno de los principales en nuestros países, estas medidas buscaban una mayor contribución de este sector, que es bastante importante, ¿no? Y con eso termino la presentación, esperando que ayude, ¿no?, a esta discusión que vamos a tener los siguientes minutos. Gracias. Muchísimas gracias, César. Nos ha dado una cifra importantísima. Justamente él habla que estas ganancias extraordinarias de las empresas mineras durante el 2020 al 2022 ha implicado ganancias por 28.000 millones de dólares. Pero, Frank, que tienes una cifra poderosa en tus manos, explícanos un poquito más la propuesta de reforma tributaria en el Perú y la expectativa de recaudación y sus efectos para aminorar la desigualdad. En tus manos. Gracias, Rumi. Muchas gracias a César por la exposición. Creo que ha sido bastante comprensiva y clara, ¿no? Yo quería empezar recordando la importancia o la centralidad de este tema, ¿no? César ha mostrado, por lo menos para el Perú y también para Chile y Colombia, la baja presión tributaria que existe en el Perú, ¿no? Los últimos datos del 2019, el 16,5% del Producto Bruto Interno. Es una cifra, pues, absolutamente insuficiente, de las más bajas de la OCDE de América Latina, y que además creo que tenemos que asociarla claramente a un hecho esencial del Perú en los últimos años. Durante la pandemia, el Perú tuvo, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 295.000, casi 300.000 fallecidos, siendo el primer país del mundo en mortalidad por cada habitante, el primero del mundo, ¿no? Y cuando uno compara las cifras, el exceso de mortalidad en el Perú es largamente superior a lo que tienen incluso países vecinos. Y eso no se puede desvincular, está evidentemente vinculado al hecho de que cuando llegó la pandemia en el Perú mucho peor y con una gravedad que no se vio en países vecinos, tuvimos una insuficiencia de camas hospitalarias, de médicos, de oxígeno, ¿no? La gente, estas imágenes en realidad dantescas de la gente afuera de los hospitales rogando por el oxígeno, sentados a la intemperie, ¿no? Está evidentemente relacionado a un sistema de salud sumamente pobre, sumamente débil, y que tiene como una de sus causas fundamentales el hecho de que el Perú ha invertido en salud durante los últimos 30 años, ¿no? Una cantidad muy baja en salud. Ahorita estamos en 3.5% del PBI en salud, pero durante 30 años estamos debajo de 3% del PBI en salud. Entonces, con un gasto de que solo 3 soles de cada 100 de lo que se produce en el Perú se gasta en salud pública, es lógico que al final hemos tenido con un sistema de salud que tiene tremendas deficiencias y que frente a una pandemia no tiene ninguna capacidad de respuesta. Y ojo, seguimos en esas condiciones. Hoy enfrentamos una epidemia de dengue fuerte en varias regiones del Perú y ya se reporta que hay una serie de hospitales donde los hospitales están al tope. Y la fuerza de la pandemia del dengue, con todo lo destructiva que es, no es ni la 10ª parte de lo que fue el coronavirus y lo que podría ser una nueva epidemia o pandemia global. Entonces, simplemente no hay forma de tener derechos básicos a la salud, de tener una mínima preparación frente a desastres como los que hemos visto este año, o una respuesta adecuada frente a desastres, de proteger nuestro capital humano, de tener una infraestructura que realmente sustente una integración nacional y un desarrollo nacional con este nivel de presión tributaria. Eso es algo claro, creo que consenso, no hay forma de salirse de esa conclusión, y creo que es un hecho esencial que tenemos que marcar sobre esto, ¿no? Está atrás de grandes de los problemas
que tenemos en el Perú de hoy y que se reflejan en esta bajísima capacidad del Estado, incluso para fiscalizar, para responder a los problemas de seguridad ciudadana, para responder a las economías ilegales, ¿no? Para integrar al país. Entonces, este creo que es un tema que hay que remarcarlo, insistirlo, ¿no? Si uno mira el Perú en el mediano y largo plazo, hoy es difícil verlo así, pero si vemos el Perú en el mediano y largo plazo, me parece que es inescapable la conclusión de que con esta presión tributaria, con estos ingresos fiscales, no hay forma de tener, como digo, salud, educación, infraestructura mínima, seguridad ciudadana básica para tener un Estado que le dé a los ciudadanos lo mínimo para poder vivir adecuadamente y progresar hacia el futuro. Y eso plantea como un tema central el tema de la reforma tributaria. Escatimar este tema, como lamentablemente puede hacerse en muchos grupos políticos en el Congreso, el Perú le encanta como aprobar leyes para que el Estado gaste como si la plata viniera de los árboles y como si plantear de que va a haber un montón de dinero para los pensionistas, va a haber aumentos aquí y allá, va a haber nuevas obras que son muy necesarias, que esas medidas son correctas. Tenemos que mejorar las pensiones y mejorar las inversiones, pero no pueden aprobarse si es que no hay un respaldo de ingresos fiscales, porque si no, tenemos un serio problema de desbalance fiscal que ya sabemos a dónde nos llega. El Perú tiene un espacio fiscal, hablaremos ahora un poquito más, pero ese espacio fiscal no es infinito. Lo segundo que quiero decir es que la coyuntura en el Perú ha sido pues de un giro político enorme, ¿no? Tenemos un régimen que, bueno, tiene las manos manchadas de sangre, no se puede decir de otra manera, pero que implica también un poder, ¿no? Un regreso del poder a grupos oligárquicos, a grandes grupos de poder económico, eso está muy claro. Y por eso no es casualidad, digamos, ¿no? De que en estas condiciones lo que ha pasado en términos tributarios es que hoy tenemos más exoneraciones, como ha terminado el 2022 y 2023, en vez de tener una reforma tributaria que ayude, ¿no? Se aprobaron unas muy pocas medidas, pero luego de eso se aprobaron exoneraciones especiales para los grandes hoteles y restaurantes, no para las pequeñas empresas de ese sector que ya tienen un régimen especial, sino para las grandes empresas de hotelería y de restaurantes en el Perú. Posteriormente a eso tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que es una vergüenza, que es una barbaridad, que perdona miles de millones de soles en intereses por deudas acumuladas al Estado, es decir, los que no pagaron al Estado, los que hicieron trampa, los que evadieron, ahora tienen un premio, han tenido financiamiento gratis durante 10, 20 años, lo que no da ningún banco privado en el Perú, hoy se le puede sacar al Estado dejando de pagar los impuestos a tiempo. Y eso es gracias a un fallo del Tribunal Constitucional nombrado por este Congreso que responde a los intereses de las grandes empresas, claramente. Entonces hay un tema político del fondo respecto a cómo se configura el poder en el Perú, ¿no? De quiénes están en el poder y qué están mirando, ¿no? Están priorizando sus intereses mercantilistas, corporativos, de corto plazo, de ahorrarse millones de soles para los evasores y no están pensando en las necesidades del futuro del Perú. Y esto sucede, me parece, hoy en esta coyuntura hay que plantearlo en un momento en el cual la economía peruana y mundial, pero peruana en particular, se ha desacelerado. Este año las proyecciones optimistas hoy del gobierno es que la economía peruana crecerá 2,5%, pero no es tan seguro que lleguemos a esa cifra. El primer trimestre ha tenido una desaceleración marcada. Hay una caída fuerte en el consumo privado debido a la inflación, los salarios están golpeados, y entonces la economía está creciendo muy poco. Y en esa coyuntura, bueno, el gobierno anuncia, ¿no?, este plan Punche Perú, pero que en realidad mantiene una presión tributaria baja, manteniendo una presión tributaria baja y unos ingresos fiscales que han caído sustancialmente en el primer trimestre y manteniendo una meta de déficit fiscal sumamente restrictiva, una política de austeridad fiscal, simplemente el conjunto de la política fiscal va a ser una política de austeridad, ¿no? Hay algunas personas, algunos economistas que han planteado, bueno, ahorita cayó la recaudación del Estado,
la recaudación del primer trimestre ha sido baja, lo que toca es que el Estado se ajuste los cinturones y reduzca sus gastos, ¿no? Frene las inversiones públicas, no otorgue las mejoras en las pensiones y en los sueldos de los maestros, que son indispensables, por decir un par de temas. Y yo pienso que eso es exactamente lo que no debemos hacer. Si hay un shock externo negativo en la economía peruana, que lo hay, porque efectivamente hay una desaceleración mundial, pero al mismo tiempo hay altos precios de los metales. El cobre sigue teniendo un buen precio, sigue estando $3.80, $4 la libra, un precio excepcional que le genera sobreganancias enormes. Entonces, el Estado tiene menos ingresos que antes, pero hay sobreganancias mineras. Tenemos la necesidad de una política fiscal expansiva para atender las necesidades de inversión y para reactivar la economía, para tratar de frenar la presión de costos que de alguna manera ha sustentado la inflación ahora. El tema de la reforma tributaria, el tema de poder obtener ingresos por parte de las grandes empresas mineras, que es un sector que efectivamente en el Perú es clave, donde se concentra la riqueza, por parte de los millonarios, volver a poner en agenda un impuesto a la riqueza es algo correcto, me parece, volver a pensar en que es tremendamente injusto, ¿no? Alguien por su trabajo, algo como yo por mi trabajo, por los ingresos que tengo por trabajo, puedo pagar hasta 30% de impuesto a la renta. Pero si me echo en mi cama y alquilo un edificio que heredé, ¿no? 2 edificios que heredé y gano, no sé, 10 millones de soles al año sin hacer nada, solo pago 5%. Pero si trabajo, pago 30%. Entonces la inequidad es enorme y es claro que ahí hay un tema esencial. Termino diciendo que hay un tema de fondo que tiene que ver con el tema de la política y la igualdad y los grupos de poder en el Perú y en América Latina. Me parece que claramente, igualmente se ve en Chile, igualmente se ve en Colombia. Por un lado, hay un gran deseo popular, hay un gran movimiento social, hay una gran energía, deseo del pueblo de una mejor oportunidad económica para las mayorías, de poder tener mejores servicios de salud, educación, pensiones, de un Estado más social. Eso está atrás del triunfo de Petro, del triunfo de Boric en las elecciones pasadas, pero en los 3 casos, también con el Perú, vemos que hay una enorme resistencia de los grupos empresariales, ¿no? Que aprovechan su poder en el Congreso y también en instituciones como la Fiscalía, ¿no? El paralelo entre Perú y Colombia es claro, utilizan el poder de esto para sabotear cualquier intento de reforma y para mantener enquistados los intereses de grupos oligárquicos, de grandes grupos económicos, para que no tributan, para que haya más billonarios, para que sigan teniendo ventajas excepcionales a pesar de que eso pone en riesgo el progreso del país, el futuro del país. Creo que ese es un tema esencial que nuestros países tienen que resolver y la solución está en esta conjunción del poder económico y del poder político y cómo romper esa fuerza del poder oligárquico y establecer una verdadera democracia en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras, por esta presentación importante. Y yo me quedo con algo y que preocupa muchísimo. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional le haya perdonado las deudas a las grandes empresas? Algunos comentarios en algún momento hablaron de 12.000 millones de soles que se les habría perdonado a las grandes empresas. Con esto se habría financiado muchos de los problemas ocurridos en el país debido a los recientes fenómenos climáticos. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a continuar hablando. Y ahora le cedo el pase a Ricardo Marnell para que nos cuente sobre la reforma tributaria en Chile, su experiencia en términos de recaudación y sus efectos en la desigualdad. Bienvenido, Ricardo, y adelante. Muchas gracias. Quisiera comenzar congratulando a los organizadores por este excelente intercambio. Creo que el título es muy atingente. El tema de la reforma tributaria es algo global y regional. Bueno, Susana va a hablar un poco más de esa parte más global y regional, pero ciertamente que estamos embarcados en un proceso en que la globalización misma
ha hecho que los sistemas tributarios tengan que ser solidarios entre sí y intercambiar información para lograr una mejor recaudación. En este mundo de evasión, elusión y todo tipo de, digamos así, de paraísos tributarios, ¿no? En el caso de Chile, bien se dijo que aquí la cuestión es insuficiencia recaudatoria por una parte, e insuficiencia también en el rol redistributivo, en el músculo redistributivo que tendrían que tener los impuestos y las transferencias para mejorar esta desigualdad que es la esencia misma de las sociedades, de las economías latinoamericanas. De manera que ahí hay un tremendo esfuerzo por cumplir con una mejor capacidad en el sentido de generar oportunidades, generar más protección, generar más bienes públicos, y eso se logra solamente con mayores ingresos para el Estado. En el caso de Chile, y creo que es interesante mirarlo en este momento, pasamos en la elección de Boric y en su propio programa por una serie de discusiones en torno a este 21% del PIB que mencionaba César, cómo llegar a la media de la OCDE, ¿no? Y la media de la OCDE es en torno a los 30 puntos del PIB, o sea, es un salto enorme. Y se planteaba algo que los españoles hicieron hace muchos años, que es de alguna manera progresar un punto por año, ¿no? De manera que aquí a 8 años tuviésemos una media recaudatoria parecida a la de la OCDE. Y para ello, el gobierno en sus primeros meses generó o incluyó dentro de su trámite legislativo lo que se ha denominado un pacto fiscal de largo plazo, que incluye 5 grandes materias, ¿no? La primera tiene que ver con un reforzamiento del impuesto sobre la renta. Aquí ya se ha planteado bastante que ese es el principal problema, muy probablemente, de nuestros países, de nuestras economías. En el caso chileno hemos calculado que la evasión, solo la evasión, ni siquiera ilusión, sino que evasión pura y dura, es de 4,5 puntos del PIB, ¿no? Cuando se compara cuentas nacionales con recaudación por parte del Servicio de Impuestos Internos, en este caso. Entonces, y se mencionó con mucha claridad, con mucha lucidez, que aquí el tema de las subdeclaraciones es, digamos, una peste que está en toda nuestra región, y también la subdeclaración de dividendos. O sea, uno lo que ve es que hay una cantidad de dividendos que no están pagando impuestos. Y sucede lo que se mencionó, es decir, que finalmente las rentas del trabajo pagan mucho más que las rentas del capital. Producto de este consenso de Washington, ¿no? En que en algún momento se dijo, no, tenemos que tener regímenes semiduales porque así evitamos que los capitales se vayan del país, o que son capitales móviles, y que por tanto tenemos que tener una atracción de inversiones vía exenciones tributarias. Eso no se ha cambiado en ninguna parte de la región. En fin, entonces ahí tenemos un primer elemento, que era el elemento de generar un reforzamiento del impuesto sobre la renta de las personas en particular, y que tuviese que implicar algo así como 1,5 puntos para este gobierno de mayor recaudación. A eso se le agrega también un proyecto de impuesto a la riqueza, que atañería, según el proyecto, iba a cubrir a 6.800 personas, o sea, realmente los súper ricos, con una tasa bien moderada de 1,8% del patrimonio, ¿no? Recordemos que ese tipo de fortunas crecen, no sé, al 10% al año, una rentabilidad de ese estilo, y que por tanto ni siquiera eso, más allá de generar una recaudación estimada en 0,5 puntos del PIB, es una real corrección a la desigualdad de ingresos. El tercer elemento es el impuesto a impuestos correctivos, que también aquí se ha mencionado. Aquí se llaman
o este gobierno lo ha denominado como impuestos correctivos, porque corrigen, digamos, pecados, tanto desde el punto de vista del medio ambiente, como de la obesidad, como de también, todos los problemas que se generan por externalidades negativas, ¿no es cierto? Y entonces esos impuestos correctivos tendrían una posibilidad de generar comportamientos diferentes en la ciudadanía en estos pecados. Impuesto al tabaco también, aumentar el impuesto al tabaco, en fin, son clásicos de la taxonomía de los impuestos. Ahora, ¿qué pasó con los dos primeros puntos? Pues nada, es decir, generó una discusión interesante en el país por parte de economistas, abogados, la opinión pública, pero el Congreso rechazó la idea de legislar, lo que implica que de aquí a un año más, un poco menos ahora, de aquí a 10 meses más, no se puede tratar el tema de la reforma tributaria en el Congreso. Es algo que es inaudito y una tremenda derrota para el gobierno y para todos aquellos que buscan una mayor justicia fiscal. En fin, los impuestos correctivos todavía no se han incorporado al debate legislativo. Probablemente ahí se logrará algún tipo de acuerdo o de beneficio que de todos modos no va a ser demasiada recaudación. El siguiente punto son las regalías, que eso, por lo menos una buena noticia, es que ha sido aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado un techo de 46,5% sobre los beneficios para estas regalías. De manera que ese es un proyecto que está avanzando, que avanza y que podría generar también algo así como 0,5 puntos del PIB de mayor recaudación en un futuro cercano, y si el precio del cobre sigue tan alto como está o más. Chile y Perú compartimos la preocupación o la fijación con el precio del cobre, ¿no es cierto? Somos los mayores productores. Y en ese sentido creo que hay una capacidad de generar alguna mayor recaudación. Un quinto elemento, pero que no voy a entrar demasiado, tiene que ver con las pensiones, que también está en trámite legislativo. La idea ahí es imponer o poner un 6% adicional de cotizaciones para los empleadores y destinar eso a un fondo solidario. Pero eso es también más bien una propuesta del gobierno en esta gran propuesta de pacto fiscal, pero que ha tenido también tremendos rechazos o tremendas dificultades en el ámbito legislativo y en el ámbito también de la prensa escrita y también en televisión y en los medios, ¿no? De manera que, aún más con los resultados recientes del domingo del plebiscito, que fueron ampliamente favorables para la derecha y en particular para la ultraderecha, generará una cierta parálisis en esta voluntad de reformas. Así es que tenemos un camino pedregoso por delante cuando hablamos de justicia fiscal. No por eso vamos a dejar de insistir en el tema, y es algo que de todos modos tendrá que seguir en la palestra y tendrá que seguir como un elemento fundamental de la conversación entre economistas, porque bien se dijo, aquí no hay posibilidad de desarrollo con un Estado limitado o con un Estado débil o con un Estado mínimo. Yo creo, por otra parte, que la posibilidad o la importancia de generar un objetivo de equidad en las propuestas de reforma tributaria en América del Sur es algo muy novedoso, porque siempre se habló de recaudación y no de justicia fiscal, y que comenzó por allá por el año 2007 en el caso de Uruguay, donde efectivamente la equidad entró a ser un objetivo de las políticas tributarias, ¿no? Cuestión que hasta ahí la idea era recaudar, ya me referí, consenso de Washington, hacer del IVA el principal instrumento, lo que es extraordinariamente regresivo, y no preocuparse demasiado de
del impuesto sobre la renta, que es mucho más difícil de recaudar y que, bueno, genera todo tipo de dificultades en esta era de globalización y con el miedo a que se escapen los capitales. Creo que ahí también el asunto del impuesto sobre la riqueza, el gran, digamos, demonio que se ha planteado es que se van a ir todos los ricos, ¿no? O van a dejar su plata afuera, como ya ha ocurrido en varios países. Entonces, son temas difíciles, espinudos, pero que de alguna forma requieren de nuestra atención e insistencia, porque la verdad es que no hay otro camino. Quizá una de las cosas que en Chile fue, si no un error, una situación particular, es que no hay déficit fiscal en este momento. Con la bonanza del cobre, con algún crecimiento que hubo el año pasado, y con el retiro de las ayudas a las personas con desempleo o más desacomodadas, ha hecho que efectivamente ahí hay una reducción brutal del gasto y algún aumento de los ingresos. Y eso ha generado entonces que ha habido equilibrio fiscal en el 2022, para este año se espera un leve déficit, pero claro, ¿cómo convencemos dramáticamente a aquellos que no están convencidos con el tema de la reforma fiscal si además tenemos un equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la economía política, yo creo que no se conocen demasiados casos en que la reforma fiscal tenga que ver con gastos futuros y no con posición deficitaria del gobierno. Termino ahí. Como digo, aquí la política está en todas las decisiones. Seguiremos adelante, pero el camino, como dije, se ve pedregoso en el caso de Chile. Muchas gracias. Muy amable, Ricardo. Hay algo importantísimo que alienta también al debate, lo que ha señalado recientemente, y es que esta Comisión de Hacienda del Senado en Chile está viendo un tema importante, subir las regalías, que esto es obviamente alentador, pero vamos a estar atentos también a lo que esté pasando en Chile luego de esta decisión del plebiscito del que has hablado. Muchísimas gracias. Doy pase de inmediato a Susana Ruiz. Ella es responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional, que nos debe hablar sobre la agenda global y la cumbre regional por la tributación global. Adelante, Susana. Muchas gracias, Rumi, y gracias a todos los organizadores por abrir un debate que es tan importante en estos momentos y que tiene tanta fuerza, tanta actualidad. Yo quería, antes de llegar al porqué de esta cumbre y la importancia, quería recuperar algunos de los elementos que ya han apuntado antes, sobre todo Pedro y Ricardo. En realidad, cuando pensamos en cómo es la tributación en América Latina, lo que vemos es que se ha recaudado muy poco, se ha mantenido muy estable y muy baja durante los últimos años, pero lo que ha venido creciendo ha sido sobre todo porque ha aumentado la carga lo que recae sobre el conjunto de las familias, de los hogares, a través del trabajo y del consumo. En cambio, lo que se ha retrocedido son dos elementos. La tributación sobre la riqueza en todas sus dimensiones, que ha sido prácticamente inexistente en la región, y la tributación sobre las grandes corporaciones, el sector empresarial en general. Entonces, cuando vemos la tributación sobre la riqueza, es absolutamente incomprensible que se haya reducido incluso o que se mantenga inexistente para el conjunto de países, ya sea sobre el patrimonio, sobre las rentas de capital, sobre el predial, cuando lo que vemos es que en la región, desde el principio de la pandemia, la riqueza de los ultramillonarios, de aquellos que tienen patrimonios por encima de los 1.000 millones, ha aumentado en un 21%. Pues en ese momento en el que Pedro explicaba cómo el Perú y cómo muchos de los países de la región estaban en un epicentro de crisis económica y sanitaria, hay 91 individuos, sobre todo hombres, en su gran mayoría, que han visto cómo su riqueza en conjunto crecía más de un 21%. Es la otra cara de esa realidad que sí que ha ido acompañando la dificultad y el impacto tan severo de esta crisis sanitaria y ahora crisis de coste de vida que la mayor parte de los países de la región están viviendo. De esos 91 individuos, 30 han aparecido, es decir, hay 30 personas que desde el principio de la pandemia han visto crecer su patrimonio por encima de los 1.000 millones de dólares. Es absolutamente incomprensible, como decía. Pero además, en muchos de estos países
o las rentas de capital no están gravadas, es decir, no hay ningún solo país en la región que esté gravando más las rentas, lo que se obtiene por el rendimiento de ese capital, como Pedro explicaba, frente a lo que es el trabajo. Y hay solamente 5 países en los que se grava las rentas el patrimonio y hay muy pocos países que están gravando de forma adecuada también las herencias, lo que significa que de estos 91 individuos, 17 estarían en países donde no se grava absolutamente nada la riqueza, y supondría que de toda la riqueza acumulada de estos 91 individuos, 658.000 millones de dólares que pasarían a las próximas generaciones completamente desfiscalizadas, sin pagar ni un solo impuesto, sin nada a cambio. Y esto, tenemos que verlo con esta realidad, es decir, de superconcentración de riqueza, infratributación y un esfuerzo cada vez mayor sobre el conjunto de los hogares. Pero el comportamiento del sector empresarial, la contribución sobre las utilidades, sobre el sector empresarial, ha sido muy parecido. Lo que hemos visto es cómo los beneficios empresariales se han recuperado muy rápidamente a pesar del contexto de crisis, como en algunos sectores, como la minería, en especial el cobre, en el caso de Chile y Perú, están viendo beneficios indicadores como nunca se habían visto. En realidad, la contribución en general del sector empresarial sobre las utilidades ha ido cayendo a lo largo de estos últimos años. Incluso lo que hemos visto es cómo se han ido intensificando los procesos de utilización de los paraísos fiscales para desplazar artificialmente una parte de esas utilidades hacia esos territorios de tributación baja, nula o de mucha mayor opacidad. Entonces tenemos un triángulo absolutamente perverso de mayor concentración de la riqueza, pero muy poca contribución de esa riqueza a los ingresos tributarios, sostener el esfuerzo público a través de esa riqueza generada, una tributación, un esfuerzo fiscal que va aumentando sobre las familias a través del consumo y del trabajo, y un sector empresarial que no está aportando lo suficiente, y menos cuando vemos que se ha ido recuperando de una forma mucho más rápida que el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es decir, parte del problema de por qué el sector empresarial no ha estado contribuyendo y sigue sin contribuir lo suficiente, o puede todavía tener la posibilidad de utilizar paraísos fiscales de una forma muy desproporcionada, es porque quedan muchos vacíos en la agenda, en cómo se están poniendo los mecanismos de control en los países. Y poner freno al desplazamiento artificial de las utilidades de las grandes corporaciones hacia paraísos fiscales requiere de un esfuerzo nacional, pero también de una coordinación global y regional. Esa coordinación regional, como Rumi decía al principio, es lo que ha dado lugar a un proceso muy largo e intenso que ha estado liderado por el G20 y que ha sido mandatado a la OCDE. Y que se empezó en el año 2012, llevamos 10 años en un proceso para intentar repensar unas reglas del juego que se adapten en realidad a los nuevos modelos empresariales y permitan una contribución mucho más eficiente allí donde están generando valor esas grandes corporaciones. Y en particular con la explosión de la economía digital. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esas reglas del juego en realidad se habían diseñado hace 100 años, están completamente obsoletas, mientras que la velocidad a la que han ido cambiando los modelos empresariales durante este tiempo ha ido permitiendo que se aprovechen muchos de los vacíos legislativos entre todos los países. Entonces, el proyecto del G20 y la OCDE en intentar repensar esas reglas del juego. Y lo que se concluyó en octubre de 2021 sí eran unas nuevas reglas del juego, pero son unas reglas del juego que en realidad benefician esencialmente a los países, a las economías ricas. Plantea nuevos diseños tributarios, sobre todo para economías altamente digitalizadas, para empresas que pueden operar en el territorio como el Perú, pero controladas desde fuera de las fronteras, es decir, con una especie, son como fantasmas de efectos fiscales porque están presentes en su actividad económica real y tangible en el territorio, lo podemos ver desde nuestras ventanas, probablemente en nuestra cocina todos los días, pero son muchas veces empresas a las que no existen a efectos fiscales ni para la SUNAT ni para otras administraciones tributarias, porque su actividad económica y fiscal está controlada desde fuera del territorio. Entonces, ¿cómo una administración como SUNAT puede poner frente, puede empezar a conseguir que estas grandes corporaciones aporten una parte de su contribución del valor que están generando en un país como el Perú? Entonces se replantean unas nuevas reglas del juego, especialmente para esta economía altamente digitalizada, que tienen algunos elementos
conceptualmente muy interesantes, pero que en la práctica mantienen un status quo en el que los grandes beneficiarios de esas nuevas reglas son sobre todo los países de economías más avanzadas y las grandes corporaciones que están alojadas en estos países. Entonces se plantean algunos acuerdos como un piso mínimo en la tributación empresarial de un 15% y unas nuevas reglas del juego para pensar cómo tiene que ser esa tributación en la economía digital. Un proceso muy frustrante para muchos países de América Latina y el Caribe, en parte porque los países de la región no han participado de una forma coordinada, ni juntando fuerzas, ni sumando voces en este proceso. Y el resultado es que no se ha conseguido defender mejor los intereses de la región. Si esto no se ha conseguido defender ese espacio, ahora nos queda una oportunidad en cómo adaptar todavía, cómo implementar esas reglas decididas en un foro internacional a una realidad que recoja mejor las preocupaciones, los intereses o la idiosincrasia de los países y el sector empresarial en América Latina. Y esto es lo que pretende poner en marcha realmente esta cumbre liderada por Colombia. Sería la primera cumbre latinoamericana para América Latina y el Caribe que busca cómo plantear qué reformas tributarias en la agenda global podrían traerse a un acuerdo regional que recoja mucho mejor la defensa de los intereses de la región. Colombia está liderando este proceso, la cumbre tendrá lugar en el mes de julio, pero la próxima semana, como bien decías, estaremos en Santiago viendo cómo se empiezan a dar los primeros pasos para que esta cumbre sea una realidad. Y el primer paso es decidir cómo va a ser esa gobernanza, cómo los países de la región van a tomar decisiones conjuntas para poner en marcha esos estándares futuros. ¿Qué es lo que podemos esperar de la cumbre? Que haya una alta participación, una alta voluntad de los países de la región de buscar esas soluciones conjuntas y en qué ejes tienen que estar esos acuerdos. El primero, en cómo implementar esos acuerdos internacionales adaptados a la realidad de la región. Colombia lo está siendo un pionero explorando una adaptación de ese piso mínimo del 15% en cómo poner en marcha iniciativas diferentes en cuanto a tributación a la economía altamente digitalizada. Necesitamos también ver una realidad de cómo empezamos a explorar una coordinación en cuanto a la tributación, cómo se están produciendo esos incentivos tributarios de los que ya han estado hablando mis antes, que están creando una competencia desleal entre muchos países de la región. Necesitamos explorar de una forma conjunta cómo podemos afrontar desde América Latina y el Caribe un futuro en el que podamos ver mecanismos de tributación sobre la riqueza no al menos coordinados en su implementación, sí consensuados en la importancia que tienen que tener y en la necesidad de hacerlos de una forma coordinada. Esta cumbre es la oportunidad de juntar fuerzas, de juntar voces, tanto para tener un efecto de influencia en la posición y defensa de los intereses en los espacios internacionales, pero como para generar también un efecto de arrastre, un efecto dominó en la región que por primera vez, plantee cara a los intereses creados de élites económicas y empresariales y decida que una crisis como esta, las distintas crisis a las que nos enfrentamos, solo pueden lograrse desde la defensa de los intereses colectivos con una tributación mucho más justa. Eso significa poner en la agenda una tributación sobre la riqueza, abordar una tributación justa sobre las grandes corporaciones, especialmente una economía altamente digitalizada, poner cota a los paraísos fiscales, abordar también esa competencia desleal en los incentivos tributarios y poner en el centro la vida, el para qué. Los derechos humanos no son sistemas tributarios solamente articulados desde una expresión técnica, sino que tienen que tener en el corazón de su definición la importancia de la defensa de un modelo de sociedad basado en los principios de sociedad mucho más justos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Susana Ruiz por esta explicación interesante, darnos este marco global también y anticiparnos también lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, lo que debemos hacer los países en esta cumbre regional que se viene. Muchísimas gracias. Y a usted que está conectado en LR+, lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales. Estamos en este seminario importantísimo donde se ve la reforma tributaria, una discusión global y latinoamericana. Muchísimas gracias. Tras todo lo expuesto aquí, es evidente que se requiere de mejoras en la recaudación
y de que ésta sea distribuida con equidad, con justicia, que permita atender, como se dijo muchas veces, la creciente demanda de recursos de los países. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados y ahora vamos a pasar a esta parte del programa donde conversaremos, habrá un conversatorio sobre lo importantísimo que implica hacer una reforma tributaria en nuestro país. Lo primero, César, en principio, César, el Perú es un país con altos niveles de desigualdad, pero también ocurre lo mismo en otras naciones, en otros países de la región. En este contexto, ¿por qué resulta importante en este momento? Ya se dijo, pero es importante resaltarlo. ¿Por qué es importante hablar de justicia fiscal? A ver, yo creo que ahí entramos también a un debate de las últimas décadas, y es en Perú, digamos, se habló mucho de, un poquito usando la jerga peruana, ¿no? De que es un chorreo, ¿no? Un chorreo de esa mayor economía en el resto de la población, ¿no? Efectivamente ha habido una disminución de la pobreza, ¿no? En estas últimas décadas, pero lo que hemos visto en paralelo es que ha habido un incremento en esta desigualdad entre aquellos sectores más ricos, ¿no? Y creo que Susana ha mencionado varios datos muy interesantes de cómo han surgido nuevos billonarios en la región en esos últimos años. Y a la par vemos sectores muy parecidos, ¿no? Que se mantienen en esta situación no solo de pobreza, sino también de carencias en términos de una adecuada educación, una adecuada salud, acceso a un buen servicio, ¿no? De salud, de educación, una adecuada vivienda además, ¿no? Seguramente viendo haciendo una distribución de esos 300.000 personas que fallecieron debido a la pandemia en el Perú, vamos a poder confirmar que la mayoría de esas personas provenían de los sectores de menores ingresos en el país, ¿no? Que no tenían viviendas adecuadas, que no tenían estos servicios de salud adecuados en sus distritos, en sus provincias, ¿no? Y volviendo al tema del chorreo, y con esto concluyo, así el Perú, digamos, incremente su economía, lo que vemos ya en países de economías avanzadas en Europa, es que el crecimiento económico en este sistema en el que vivimos mantiene la desigualdad de ingresos. Y en los países más avanzados, el único mecanismo que se usa es el mecanismo, la única ruta que existe para corregir esa desigualdad es la aplicación de impuestos, de mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos y luego transferencia a los sectores de menores ingresos a partir de las políticas públicas del Estado. Esa es la ruta que usa Alemania, esa es la ruta que usa Canadá, esa es la ruta que usa el Japón, y digamos, acá estamos hablando pues de economías altamente competitivas, ¿no? De economías que lideran, digamos, la vanguardia a nivel mundial. No podemos rehuir a eso y no podemos continuar con aquel discurso de que solo el crecimiento económico va a lograr esa sociedad más justa que queremos. Muchísimas gracias, César. Pedro Franque, conocemos de tu impulso cuando te presentaste en un momento en el Congreso para presentar esa propuesta de una reforma tributaria. ¿Tienes algún estimado de lo que el Perú perdió en recaudación por esa negativa a rajatabla en el Congreso que le dijo no en ese momento a la propuesta de reforma tributaria? ¿No te escuchamos? A ver, espero que ahora sí. Ahora estaba sí. Silenciado el audio y nos cruzamos acá. Sí, nuestras estimaciones en el momento es que podíamos tener una recaudación con la propuesta de 12.000 millones de soles en una primera etapa para poder avanzar en mediano plazo hacia un aumento de la recaudación de en torno de 1,5% a 2% del Producto Bruto Interno, que no es mucho, ¿no? Considerando que la presión tributaria en el Perú, como está ahí en el informe, 16%, 17%, ¿no? Todavía con 2% ni siquiera llegamos al 20%. Estamos lejos en realidad. Si países como Chile o Colombia efectivamente tienen una baja presión tributaria de acuerdo a los estándares de la OCDE, nosotros tenemos una presión tributaria mucho mayor.
pero como tú has mencionado, Rumi, hemos andado como el cangrejo. El fallo del Tribunal Constitucional perdona unos 12.000 millones de soles de intereses moratorios, se los regala a las grandes empresas, ¿no? O sea, el que no pagó, el que hizo trafa, el que debió pagar a su tiempo, pero se hizo el loco durante un montón de años, el que pagó un gran abogado para poder llevar estos recursos de reclamación tributaria al juez, a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, o sea, las grandes empresas, las grandes transnacionales que son los que pueden pagar estos grandes abogados, son los que se han ganado cientos de millones de soles, en realidad en algunos casos hasta más de eso, en intereses perdonados, que por supuesto cuando esas grandes empresas van al banco a buscar un financiamiento, se lo cobran, y el banco no les perdona ni un sol, digamos, ¿no? El Estado peruano sí pretende que le regale el dinero para que lo puedan usar libremente. Entonces realmente hemos andado de una manera muy penosa hacia atrás, y esto nos complica la figura en el mediano plazo. Como dijo Ricardo Martin, en el Perú efectivamente ahorita tenemos una coyuntura relativamente favorable, porque el precio del cobre ha subido. Entonces tenemos una baja presión tributaria aún en un escenario internacional particularmente favorable. ¿Cuánto durará el alto precio del cobre? Bueno, es probable que dure varios años por un tema de transición energética mundial, pero aún así tenemos una deficiencia en cuanto a gasto en educación, en cuanto a sistema de salud y en cuanto a infraestructura, que es sumamente crítica, que afecta a las oportunidades económicas y de las condiciones de vida de las familias y también las posibilidades de progreso económico. Acabamos de ver la gran destrucción que han causado las lluvias en el norte, y cuánto nos va a costar reconstruir eso, y de dónde va a salir ese dinero si no es de un sistema tributario que tiene que ser necesariamente más justo. Entonces, efectivamente, creo que el problema en el Perú sigue siendo un problema crucial, y se perdió en el 2021 una oportunidad importante para tener una reforma que es sustancial para el Perú, y esta discusión tenemos que retomar. Y además, en un momento importante, Pedro, cuando no hemos aprendido nada, cuando tú lo has dicho también, solo se gastan 3 soles de cada 100 soles en salud. Esto obviamente es incomprensible lo que ocurre. La pandemia, lamentablemente, como lo ha señalado también NOSAP, lamentablemente son 300.000 fallecidos en el Perú, y es una situación que no debe volver a ocurrir. Ricardo Marnet, Chile y Perú lideran la producción y exportación de cobre y otros metales. ¿Considera que es posible mejorar el aporte tributario de estas actividades extractivas en este contexto de precios altos de los minerales? Ahí está. Bueno, claro, siempre se puede mejorar, pero a ver, yo creo que hay bueno, como ya mencioné, el tema de las regalías va a ser importante, el aumento de esas regalías, y llegar a un 46 como máximo, y según el precio del cobre, digamos, va a ir variando ese porcentaje. Es interesante, y de alguna manera tiene una capacidad de recaudación interesante para el futuro. Lo otro es el litio, ¿no? El litio que ahora va a estar, digamos, también siendo uno de los metales más apetecidos por esta transición climática. El gobierno ha propuesto un plan nacional del litio que implica un dominio, un control de la producción, sin perjuicio de que hayan concesiones a privados, del Estado, ¿no? Un poco algo similar a lo que es Codelco hoy en día para el caso del cobre. De manera que ahí también hay una posibilidad de expansión de los recursos del Estado vía este boom de materias primas, ¿no? También quiero referirme, y Susana ya lo habló, este tema de las exenciones, cómo eso ha hecho daño para nuestra región, también como un impedimento a la cooperación. Estamos más bien en un mundo de competencia fiscal, competencia a la baja, y eso es algo que ojalá esta cumbre que se viene logre de alguna manera generar un ambiente de cooperación más que de competencia, porque al final la política tributaria
no es el principal aspecto o elemento que tienen las grandes empresas para invertir en un país o en otro. Hay otros elementos más importantes, como, bueno, se sabe bien, seguridad, capacidad de proveer bienes públicos, desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, justamente, si queremos desarrollo no podemos generar exenciones porque si no estamos en el círculo vicioso que planteó Susana. Un último punto, el cambio climático. Bueno, nosotros estamos en ICRIC, digamos, estamos siempre produciendo y generando, digamos, una discusión en torno a la competencia a la baja fiscal, a la inutilidad de las exenciones, pero ahora se viene un proceso de exenciones enorme, gigantesco, en Estados Unidos y también en la Unión Europea, con este tema de generar incentivos para pasar de los motores, digamos, de benzina y diésel térmicos a los eléctricos. Y entonces en los próximos 10 años se va a generar una competencia inmensa entre Unión Europea y Estados Unidos en este ámbito de exenciones y sobre todo de exenciones a compañías propias de los países. Entonces vamos a tener ahí, con esta del cambio climático, una exacerbación del proteccionismo, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta para nuestros futuros debates. Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Susana, en tu exposición dijiste lo siguiente: se nota que hay mayor concentración de la riqueza y hay poca distribución. Además, señalaste, el sector empresarial no está aportando lo suficiente. Pero ¿de qué va a depender que los países puedan apuntalar una reforma tributaria para lograr, como se ha dicho aquí, mayores recursos con los que se pueda permitir atender emergencias como la que en el Perú, por ejemplo, hemos vivido y estamos viviendo en el norte? Huaicos, inundaciones, lluvias, pérdida de cultivos, obviamente las complicaciones sanitarias son enormes. ¿Cómo apuntalar esta reforma tributaria? Y la experiencia global es importante para ello, Susana. Sí, yo creo que la experiencia global está mostrando que está cambiando un poco la visión de lo que era necesario hasta ahora, o de las direcciones que se había tomado hasta ahora. Como Ricardo mencionaba, en realidad la ortodoxia tradicional histórica, el consenso de Washington, planteaba que la solución estaba en impulsar los impuestos indirectos al consumo, sobre todo que recaían esencialmente sobre los hogares y son extremadamente regresivos. Ahora la nueva corriente ideológica, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la OCDE, desde el G20, desde los organismos internacionales, reconoce que hay que replantear la tributación de la riqueza. O sea, hay que cerrar el agujero de utilización de los paraísos fiscales, hay que rediseñar el sistema tributario internacional para abordar cómo están operando estos nuevos modelos empresariales, pero es realmente la oportunidad histórica de empezar a pensar cómo tiene que ser esta tributación de la riqueza en un momento en que se produce un desacople tan grande, esa super microélite frente al conjunto de la sociedad. Hace un par de semanas apenas, en las discusiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, el director para América Latina reconocía que uno de los ejes fundamentales para América Latina, para ampliar la capacidad recaudatoria, pero también recuperar confianza social y reducir la desigualdad, era abordar ya la tributación sobre la riqueza. Abordar la tributación de la riqueza tiene que ver con ver cómo se tratan las rentas de capital, ver cómo se tratan las herencias, ver cómo se tratan también el patrimonio, ver cómo se tratan las rentas del trabajo a los súper altos ingresos. Esa es la realidad, porque si no estamos generando sociedades en las que la brecha social se amplía, la desconfianza institucional se amplía, y eso no ayuda nunca, no ayuda a nadie. Ninguna de las empresas, de las grandes corporaciones que están en ninguno de los países de América Latina puede estar deseando un espacio social basado en la desconfianza, en el descontento social, en la fractura de la sociedad. Lo que necesitamos es rearticular
ese mecanismo de construcción social alrededor de un pacto fiscal, y eso es en parte la razón por la cual esta cumbre en Colombia es tan importante. No es solamente defender unos elementos de soluciones en esa agenda de tributación, sino repensar realmente cómo construir un pacto fiscal para América Latina. ¿Qué significa ese pacto fiscal para América Latina? ¿Qué elementos tiene que tener? Y cómo además conseguimos que haya una visión no de competencia, sino de, como decía Ricardo, sino de coordinación. En un momento en el que están emergiendo también posibles nuevas inversiones muy grandes en términos, en cuanto a la transición energética, en un contexto de transición más justa, ¿cómo es posible que volvamos a recuperar los mismos errores del pasado y esas grandes inversiones se produzcan poniendo a los países a competir entre ellos para ver quién ofrece más ventajas fiscales que solamente benefician a los dueños de esas grandes corporaciones que están detrás de las inversiones? Entonces, es fundamental que los países de América Latina abran la cancha para coordinar, para pensar cuál es la prioridad, cómo hacerlos juntos para defender ese pacto fiscal que ponga en el centro la vida, la sostenibilidad realmente y una armonía social que es muy importante para garantizar también la mejora. Y que coyunturalmente el Perú no tenga un déficit fiscal, o en el caso de Chile, no es una razón suficiente, porque estamos viendo que son situaciones muy volátiles que dependen de condiciones externas, de altos precios de las materias primas, pero no están basados realmente en recoger cuáles son las aportaciones más justas que se podrían dar en el caso de los países. Si Perú no está listo en términos de mayorías políticas para abordar una reforma integral, sí puede elegir algunas de estas reformas tributarias basadas en el ejemplo de lo que otros países han estado haciendo, elegir algunas piezas de esa reforma para empezar a abrir la brecha de las reformas y participar con una voz activa también en este proceso de construcción colectiva por un pacto fiscal en América Latina que Colombia está liderando en estos momentos. Gracias, Susana. Nos has hecho recordar precisamente que se viene esta reunión importante en Colombia y a propósito de ello, César, estamos en ese momento, se ha convocado a esa cumbre ministerial que se realiza, si no me equivoco, en julio en Colombia, y para alcanzar este pacto fiscal en la región, obviamente habrá la presencia peruana desde el Ejecutivo, será acompañado desde la sociedad civil. Cuéntanos un poquito cómo será la participación peruana en esta cumbre importantísima. Hola, Sí, César. bueno, sí, ¿qué tal? Hay una participación desde la sociedad civil, ¿no? Que es importante. Desde varias organizaciones de la sociedad civil, ahí estamos Oxfam, Cooperación, el Grupo de Justicia Fiscal Perú, Latindad y otras organizaciones más que tienen un trabajo articulado de varios años y en el que hemos venido desarrollando varias propuestas. Y ahí, digamos, sería importante también que el Estado peruano se incorpore, ¿no?, a esta dinámica de manera activa. Y ahí yo quería dar un ejemplo, ¿no?, sobre la relevancia de lograr acuerdos, de lograr coordinaciones en este marco, ¿no? Yo vengo siguiendo desde hace un poco más de 10 años, quizás 15 años, todo el tema de la tributación minera en el Perú. Y uno de los argumentos que siempre ha estado ahí en la palestra es que no podemos cambiar absolutamente nada porque si no perdemos competitividad, ¿no? Y ahí, digamos, uno de los países en los que siempre, digamos, están los reflectores es Chile, ¿no? En el tema del cobre, el tema de la tributación minera, ¿no? Entonces, una de las lecciones que empezamos a sacar de la experiencia del 2021 y el 2022 alrededor de estas propuestas de reforma tributaria era que era necesario una mayor coordinación entre nuestros países, entre nuestros gobiernos, también con la participación de la sociedad civil, para lograr acuerdos comunes, ¿no? En un mundo en el cual hay una competencia por ver qué países baja más las tasas de impuestos, cuando vemos que más bien se requieren más impuestos para financiar la educación y la salud. Es importante que empiece a haber una coordinación en algunos ejes estratégicos de nuestras economías, en algunos ejes estratégicos de nuestras estructuras tributarias, ¿no? Creo que Perú y Chile, por ejemplo, podrían en algún momento, en un mediano plazo, lograr algún tipo de concordancia
en lo que esperan de una tributación para el sector minero, ¿no? Y especialmente el sector minero del cobre, ¿no? Dado que Perú y Chile juntos casi representan casi un 40%, ¿no? De la oferta mundial de cobre. Entonces, yo creo que este ejercicio es clave, ¿no? Y esperemos que el gobierno peruano tenga la proactividad también de ser parte de este proceso. Gracias, César. Es importante entonces la participación. Ojalá que el gobierno, que el Estado peruano también forme parte de este proceso. Pedro Franque, estuviste en el Ministerio de Economía y Finanzas, asististe al Congreso peruano y el Congreso le dijo no a tu propuesta de reforma tributaria. Yo insisto en el tema porque el ministro de Economía también ha señalado recientemente que no es el momento de asistir a una reforma de este tipo. En este contexto, ¿qué hacer? ¿Cómo revertir, digamos, esta negación para impulsar una reforma tributaria que nos permita mayor recaudación fiscal y con eso, de alguna manera, atender esos crecientes problemas que tenemos en el país? Creo que la reforma tributaria hoy en el Perú y la discusión de la reforma tributaria en el Perú es indesligable del problema mayor de gobernabilidad que tenemos, ¿no? Hemos tenido pues unas grandes protestas sociales a fines del año pasado y comienzo de este año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha hablado de que en Ayacucho ha habido una masacre, ha habido decenas de muertos y tenemos un gobierno con muy escasa legitimidad. El Congreso, creo que la aprobación del Congreso en las encuestas está en 6%, más del 80% de la población rechaza al gobierno de Dina Boluarte. La mayoría de la población en todas las encuestas de opinión piensa que las elecciones deben adelantarse. Entonces yo creo que a esta situación no hay salida con el actual gobierno, ¿no? Claramente es un gobierno que está, digamos, empeñado al Congreso, donde dominan grandes grupos de poder económico que claramente han impuesto su agenda desde el comienzo y el gobierno sigue a pie juntillas esos intereses. Yo creo que la alternativa, siempre los temas tributarios y de política económica que implican una redistribución del ingreso y cobrar impuestos a quienes más tienen un alto contenido político, creo que tienen un alto contenido democrático. Y si no logramos eso, vamos a seguir manteniendo una democracia que ya no es democracia, como dicen algunas canciones, o que es un régimen híbrido, según el reporte del Economist, ¿no? Creo que avanzar en la democracia en el Perú requiere un replanteo respecto a las condiciones del gobierno, respecto a las condiciones inmediatas, y uno de los temas de fondo que creo que tiene que discutirse en el Perú, si queremos tener una democracia sostenible en el mediano plazo, es cómo tener una presión tributaria que realmente permita que el Estado dé derechos de educación y salud y conectividad para todos los peruanos. Y eso pasa indiscutiblemente por una reforma tributaria. Creo que hay que insistir en esto como parte de una discusión global mayor respecto de cómo reconducir el Perú hacia una senda de progreso y equidad, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Pedro. Ricardo, es tu turno. Quería insistir en un tema que has comentado también tú, y es que en el plebiscito los resultados han dado como ganador a la ultraderecha, y esto de alguna manera podría generar cierta parálisis en esa voluntad de poder realizar este tipo de reformas. Además, el 15 y el 16 de mayo, es decir, en pocos días, se realizará en Santiago de Chile esa precumbre por este mismo tema que estamos conversando el día de hoy. ¿Crees que en ese contexto político chileno, con una mayoría de ultraderecha que va a encargarse de esta redacción de la nueva Constitución, podría traerlos por los suelos este esfuerzo regional de alcanzar justicia fiscal? Bueno, la verdad es que es una paradoja, ¿no? Porque ganaron o son los consejeros constituyentes representantes del partido que no quería reforma constitucional, ¿no? Entonces, la verdad es que es un absurdo total, producto seguramente de la contingencia, y que, bueno, va a generar también nuevos caminos de polarización, porque al final tampoco es que la gente que impulsó este cambio, esta revolución de octubre de 2019 va a quedarse tranquila con esta situación. De manera que seguiremos en este proceso, que ha sido eterno, pero
para responder a tu pregunta, yo diría que es evidente que hay si bien en el Congreso del Partido Republicano, la extrema derecha no está demasiado representado, pero sí la derecha tradicional va a tener la tentación de fortalecer su oposición para justamente competir con el Partido Republicano en votos, ¿no? Y de esa manera entonces va a ser más difícil generar acuerdos. Ahora, hay algo que a mí me interesa recalcar, que es lo siguiente. El tema de la recaudación o de la administración de impuestos no es solo reforma tributaria. Un ejemplo, México no ha hecho reforma tributaria a pesar de tener, como se llama, mayoría en el Congreso, sino que ha hecho más bien un cambio de régimen desde el punto de vista administrativo, ¿no? Del cálculo, y que como consecuencia ha hecho que ha subido un punto del PIB la recaudación sobre impuestos sobre la renta. Acá en Chile muy probablemente la nueva administración tributaria, que es bastante más, ¿cómo llamarla?, severa o eficiente que la anterior, que tenía como una especie de visión así medio blandengue de lo que es recaudar en los tramos más altos de ingreso, va a tener una mucho mayor fiscalización. Y eso es la otra parte de nuestra América Latina, la falta de fiscalización, la falta de fuerza de nuestras administraciones tributarias. Y también empecemos por ahí, no solo de las grandes reformas de mover tasas legisladas, sino que buscar de alguna manera por lo menos respetar las tasas que hay hoy, y no aquellas que se recaudan, que son muy inferiores a las que están legisladas. Entonces ahí hay un ámbito de crecimiento que creo que es importante recalcar. Muchísimas gracias, Ricardo. Susana, ¿cómo pasar de las palabras a la acción en esta agenda global por una mejor tributación y además avanzar a una mayor equidad en momentos donde también, como lo ha dicho Pedro Franque, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha planteado, ha señalado que el Perú sí tiene espacio para incrementar los impuestos al sector minero, por ejemplo, sin que ello genere competitividad? Ojalá supiéramos y tuviéramos una respuesta tan clara. Creo que aquí el papel de los medios de comunicación es fundamental, porque para poder pasar de las palabras a la acción necesitamos que en el entorno de discusión, de debate en el que se están dando estas reformas, tenga un espacio para la construcción de las ideas y no solamente para la confrontación. Necesitamos poder explicar realmente y que se escuche el por qué sentido tiene, y no recuperar viejas ideas del pasado que nada tienen que ver con la realidad ahora, como esa idea del chorreo, por ejemplo, que no ha funcionado realmente en América Latina y que ha generado muchos más daños o perjuicios y ha traído sobre todo una vía de austeridad muy perjudicial. Creo que también es muy importante mantener el espacio de participación y de legitimidad de la sociedad civil, que es la quien recuerda, quien acompaña estos procesos y consigue también que se recuerde el para qué, que se ponga en el centro de los debates la necesidad no solamente de buscar soluciones técnicas, sino soluciones que refuercen esa confianza, esa articulación, esa reducción de las desigualdades, la garantía de derechos, la ampliación de los mecanismos de mitigación de pobreza y desigualdad a través de los sistemas fiscales. Por eso es muy importante que estemos trabajando con organizaciones, con redes como la Red de Justicia Fiscal Latinoamericana, en acompañar todo este proceso de cumbre en América Latina. Yo creo que también es importante poder acompañar y reconocer los esfuerzos y el liderazgo de algunos de estos países. No hay quizás mayor fuerza que el mostrar cuando un país, desde su ejemplo, puede poner en marcha algunos de estos mecanismos y romper con algunas de estas viejas ideologías que no han funcionado, pero que generan falsos debates. En este caso, el debate que desde Chile se ha puesto en marcha, pero la posibilidad, que vamos a ver la semana que viene en Chile, pero la posibilidad y el liderazgo de Colombia son fundamentales, y veremos también ahí cómo se producen en Brasil y en otros países. Así que diría que es fundamental mantener una construcción de la opinión pública fuerte y serena desde los medios de comunicación, sin restringir las voces diferentes y alternativas,
un refuerzo también de la legitimidad de la sociedad civil, participando, acompañando y elevando la presión en esos espacios. Y, en tercer lugar, el reconocimiento y el acompañamiento del liderazgo de algunos países que están mostrando desde la acción que eso es posible sin generar distorsiones negativas a su economía, a su crecimiento, o al revés, que están produciendo efectos positivos para reducir o mitigar la pobreza en algunos de sus países, y ahí reconocemos el esfuerzo y la importancia del papel de Colombia. Así que es importante mantener este debate y realmente no dejarlo solamente en buenas palabras, sino a llevarlo a la acción. Pero quiero decir una cosa importante, es que estamos en un momento en el que ese debate empieza a cambiar desde los organismos internacionales. Cuesta entender la dificultad para que ese debate cambie también y cale en países como Perú de una forma mucho más amplia. ¿Qué es lo que falla también? ¿Cómo conseguimos romper la dificultad de la generación de ideas que no se corresponden ni con el discurso de los organismos internacionales, ni con la voz de la ciudadanía, ni con la realidad del liderazgo de algunos de estos países? Y esa debería ser también una pregunta que nos planteemos estos días. Muchísimas gracias, Susana, y en esta última parte estamos ya casi por finalizar. Queremos hacer una ronda muy pequeñísima, solamente 15 segundos cada uno para despedirse de las audiencias y pueden redondear el tema que nos ha convocado. Empezamos, por favor, con César. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo quiero dejar, digamos, como mensaje que estas reformas tributarias han tenido como uno de los ejes comunes la reducción de la desigualdad en nuestros países, ¿no? Y hay que decir que América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Es la región más desigual, incluso comparado con países avanzados, es la más desigual, ¿no? Y este tema yo creo que es ineludible si queremos en algún momento, digamos, tener una sociedad con mayor protección social y menores riesgos frente a calamidades como las que hemos vivido recientemente, tanto climáticas como en salud, ¿no? Creo que el futuro de nuestra sociedad se basa en estados mucho más fuertes y para eso la reforma tributaria es clave, ¿no? Es ineludible. Muchísimas gracias, César. Pedro, 15 segundos, por favor, para despedirte del público también y esas palabras finales, con esto nos vamos. Sí, muchas gracias, Rumi, a todos los panelistas por la interesante discusión. Creo que este es un tema central, efectivamente la capacidad financiera del Estado es un tema esencial en cualquier proceso de desarrollo y progreso económico y social de los países. Y creo que esta iniciativa que ha tomado Colombia de buscar una cumbre latinoamericana en relación a este tema para buscar una acción común es esencial en un mundo globalizado con el que estamos y con la nueva transformación digital y los servicios internacionales que enfrentamos. Así que yo creo que es una gran iniciativa y creo que hay que poner el empeño en que esto salga muy bien y pueda salir adelante, porque es un gran tema para nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Cedo la palabra entonces a Ricardo desde Santiago, Chile. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un tema fascinante. Llevamos en Chile 30 años tratando de hacer reformas tributarias sin mucho éxito. Y hay dos argumentos que encuentro yo que son bien falaces al respecto, ¿no? El primero es la falta de crecimiento, que no hay crecimiento, entonces ¿cómo vamos a hacer una reforma tributaria en este momento? Si eso lo que hace es mermar las inversiones, bueno, se sabe muy bien cuál es el guión. Y el segundo guión es, no, si estamos creciendo, no sé, perfectamente, entonces ¿para qué vamos a hacer reformas tributarias si el Estado estaba recibiendo dinero producto de ese crecimiento? Total que nunca es el momento y aquí estamos, ¿no? Y hay muchos países en América Latina que confían más bien en la atracción de inversiones por bajos impuestos y que han adoptado un modelo de crecimiento que es muy dañino y que no soluciona los problemas del continente. Así es que busquemos desarrollo a través de la provisión de bienes públicos y de justicia fiscal. Muchísimas gracias, Ricardo. Cedo entonces también el turno a Susana para que nos dé sus expresiones en 15 segundos y con esto nos vamos. Muchas gracias, Rumi, y un gusto haber estado compartiendo este espacio con voces tan potentes. Para mí, como decían Pedro, como decía también Ricardo, esta cumbre fiscal que está liderando Colombia, pero que puede ser un hito en la región, es un momento histórico y hay que aprovecharlos.
Es la oportunidad para decir cuál es el futuro de las reformas tributarias en la región, cómo podemos juntar esas fuerzas para defender mejor fuera en los organismos internacionales la voz y los intereses de América Latina, cómo ponemos en el centro de ese debate que las reformas tributarias tienen que ser un pacto fiscal en que aquellos que tienen más capacidad, aquellas grandes corporaciones, aquellas élites económicas pueden estar contribuyendo más y sobre todo también en qué se va a destinar esos recursos para construir una sociedad más cohesionada en la que estemos afrontando mejor los momentos de crisis que se están viniendo encima. Así que un momento histórico que esperamos que todos los países de la región aprovechen y muy importante poder estar acompañando, defendiendo estas iniciativas que tienen que dar resultados en el corto plazo y en el mediano plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, y nuevamente les agradezco a ustedes, nuestros invitados en este seminario virtual, donde hemos abordado el tema La reforma tributaria, una discusión global y latinoamericana, organizado por Cooperacción y emitido desde las redes sociales de la República. Muchísimas gracias, entonces nos despedimos y también a usted lo invitamos a mantenerse conectado todo el tiempo en este webinar. Gracias también, le recomendamos nuevamente compartir este seminario virtual en sus redes sociales. Y también lo invitamos a expresar libremente sus opiniones sobre el tema. Muchísimas gracias nuevamente. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tenga usted muy buen día.